Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar un tema más del curso del lenguaje y vamos a hablar de la biografía. Pero, ¿qué entenderemos por biografía? La biografía es una palabra griega que significa escribir sobre la vida, ¿no? Tenemos bio, que significa vida, y grafos, que significa escritura, ¿no? La biografía es un tipo de textos que nos explica la vida de una persona. Muy bien, tenemos una interrogante entonces, ¿qué es la biografía? Recordemos que la biografía es un relato de la historia de una vida desde su nacimiento hasta su muerte o el presente, ¿no? ¿Qué cosa incluye? Infancia, adolescencia, estudios, vida profesional, matrimonio, familia, logros destacados, fracasos, viajes, anécdota, momentos relevantes, entre otros. ¿Y para qué sirve la biografía, queridos estudiantes? Una biografía preserva la vida de una persona para la posteridad y establece puentes entre generaciones. Además, sirve para comprender la importancia de la vida y la obra de una persona y para conocer también aspectos del contexto histórico en el que se desenvolvió. Muy bien, vamos a ver entonces qué requisitos deben cumplirse para la elaboración de una biografía, ¿no? Primer requisito es conocer la vida de la persona. Como segundo requisito tenemos conocer el contexto histórico nacional e internacional en el que vivió, diseñar y concertar una entrevista y elaborar un texto final reuniendo la información recopilada. Muy bien, importante entonces conocer la vida de la persona, ¿correcto? Entonces esto quiere decir que yo no puedo elaborar una biografía de una persona que no conozco, ¿no? También hemos dicho que las biografías cuentan los hechos más importantes en la vida de una persona, siguiendo un orden cronológico, es decir, según fueron pasando los años vividos por esta persona, ¿no? También hemos hablado de la biografía, que para elaborar una biografía deben tratarse los siguientes aspectos. Primero, lugar y fecha de nacimiento, como ya lo hemos venido mencionando. Luego, el lugar donde se realizó sus estudios, si es que tuvo, ¿no? Si es que estudió, en qué trabajo o en qué se dedicó, también tenemos que tener en cuenta los hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado. Y el año y lugar en que murió, si es que ya murió, ¿correcto? Muy bien, yo he optado por trabajar estos temas, queridos estudiantes, también lo tenemos en el librito. También podemos hablar en la biografía, resumiendo, tenemos un resumen. Recuerda que la biografía es la historia de la vida que una persona narra desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no? Significando, dice, consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como todo lo que pueda interesar de la misma persona. ¿Y cómo podemos elaborar nosotros nuestra autobiografía? En este caso nosotros vamos a dejar como tarea que elabores una biografía tuya, ¿sí? Y tenemos que primero decir de quién vamos a escribir. En este caso puede ser tuya o puede ser de un personaje al que tú admiras, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, luego a continuación tienes que buscar información, ¿no? Fecha de nacimiento y muerte, estudios y trayectoria profesional, hechos relevantes de la persona en su vida, anécdotas, familia, etcétera, ¿no? Y hacemos un borrador de todos esos datos que podemos obtener, ¿no? Este tipo de biografía lo podemos elaborar también en fichas de esta forma, ¿no? Colocamos, por ejemplo, el nombre de la persona, o en este caso, si tú quieres hacer tu misma biografía, colocas tu nombre y colocas fecha y lugar de nacimiento tuyo, y si es de otra persona, colocas por qué escogiste a esta persona, ¿no? Acontecimientos de su niñez, cómo fue su niñez, cómo fue desarrollándose, ¿no? Como punto 3 tenemos acontecimientos y hechos importantes de su vida, de repente algún hecho que haya resaltado, ¿sí? Que haya sido marcado en su infancia, en su adolescencia, objetivos, luego sería como otro punto, objetivos para describir a esta persona, ¿no? Entonces, esos serían los puntos que tú podrías analizar antes de escribir una biografía, ¿no? Pero también existen otros tipos de, digamos que,
cartillas para poder elaborar la biografía, ¿no? Por ejemplo, pones la biografía, colocas la foto, ¿no? Y luego introduces todos los datos que quieras de la biografía, ¿no? Dentro de ellos existen datos como, por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha de muerte, ¿no? Por qué fue conocido, informes sobre la persona a lo que has investigado, ¿no? También puedes hablar de su infancia, ¿no? Datos importantes de su infancia, fechas importantes, ¿no? Situaciones relevantes, rasgos significativos, ¿no? De la persona. Y también puedes hablar, como ya hemos dicho, de su legado o su infancia, ¿no? Entonces, chicos, más o menos así es como vas a desarrollar tu esquema de tu biografía y lo presentas la otra clase. Nos vemos, ya tú sabes que este día es teórico y posteriormente vamos a hablar de la práctica. Nos vemos en otro video, chicos.